quiero que hagamos un recordatorio. Explíquenme, o quién me recuerda qué es la entropía o qué saben qué es la entropía. Buenas noches, Andrés Fernández. Ese grado de desorden de un sistema. Esa es la definición clásica, ¿cierto? El grado La definición física. Es la definición más clásica de todos, el grado de desorden que tiene un sistema. Pero si yo les digo que toda su vida han vivido engañados con esa definición, bueno, desde que la conocen toda su vida han vivido engañados con esa definición. F. ¿Mm? F. Al final de cuentas, la medida de la entropía es una medida que, en vez de mediciones de grado de desorden, mide probabilidades desde el punto de vista energético. Probabilidades de que ocurra una situación. Entonces, para aclarar esto, me gustaría presentarles dos videos que presentan muy bien la temática de la entropía y que posiblemente los dejen pensando acerca de su vida. Entonces, vamos a verlos. Vamos a verlo y después vamos a comentarlos. ¿Les parece? Eso va. Listo, entonces me voy a desconectar para poder hacer la transmisión del video. Son dos videos. Se va a acabar el primero y el segundo va a iniciar inmediatamente. Correcto. Me voy a desconectar para conectarme como host de video y ustedes puedan oír el audio. Bueno. Esto. Bueno. Eso parece el video de Quantum Fracture. Sí, es un video de Quantum Fracture, precisamente. Ah, ok. Entonces, vamos a poner el video para que lo puedan ver, ¿bueno? Si habéis clicado en este vídeo, seguramente es porque habéis escuchado cosas como la entropía es la cantidad de desorden de un sistema, la entropía siempre aumenta y el universo tiende al caos. Es muy habitual toparse con estas consignas y, por supuesto, la entropía global siempre sube, es la segunda ley de la termodinámica, pero lo del desorden... Uy, sencillamente echadle el ojo a esto. Lo que veis en estos frascos es un coloide, un líquido en el que flotan diminutas bolitas de polimetilmetacrilato, cada frasco con mayor concentración. Si pudiéramos ver qué pasa dentro del líquido, veríamos a las bolitas chocar unas con otras en un gigantesco pinball. Nada extraño. Los investigadores dejaron reposar los frascos, pero cuando había pasado un día, notaron que algo había ocurrido. Cada frasco se había tornado de un color diferente. No podía ser una reacción química ni nada por el estilo, las bolas eran estables. Esto implicaba algo sorprendente. Un patrón estaba naciendo en el líquido. Las bolitas se estaban colocando a la misma distancia unas de otras. A mayor concentración de bolitas, más apretujadas estaban. Y la luz, al dispersarse solo las frecuencias que encajaban con el patrón, lo estaba chivando. A los días siguientes ya se había creado estructura. Podemos ver formas cristalinas y vidriosas aparecer dentro de los botes. Y podrías pensar que esto es simplemente deposición, que las bolas han ido cayendo al fondo del frasco y se han ido colocando correctamente. Pero fíjate en este bote, ese vidrio se ha formado arriba del frasco, desafiando la gravedad. Esto es flipante, sin ninguna fuerza, sin ninguna estimulación externa, con solo dejarlas a su bola unos días, el coloide se colocó en una estructura organizada, formó un cristal coloidal de esferas duras.
Y esto también se puede simular. Metes una cantidad suficiente de bolas macizas en una caja, le das caña y si esperas el tiempo suficiente, puedes llegar a ver cómo ellas solitas pasan de un estado de rave a colocarse en un patrón, del desorden al orden. Vaya, vaya, ¿dónde está el caos de la entropía ahora? En este vídeo vamos a explicar cómo demonios es esto posible y por qué tu amigo el físico se equivoca al pensar que esto es una violación de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, la confirma. Pero no se lo tengáis muy en cuenta. Hasta finales de los 50 casi nadie creía que esto era posible. Para ello tenemos que ir hasta el corazón de la entropía, a la interpretación que Boltzmann nos legó. Este vídeo es el primero de una colaboración con el IFIMAC, el Instituto de Física de la Materia Condensada, en la que hablaremos de la interesantísima y muchas veces olvidada ciencia detrás de los materiales. Y para empezar, vamos a cruzar el umbral que separa la termodinámica de la física estadística. Dejaremos de visualizar los sistemas como un todo y pasaremos a analizar los montones y pequeñísimos elementos que los forman. Y creo que para revelar la identidad de la enigmática entropía, no hay mejor sistema que un imán. Los imanes tienen propiedades magnéticas porque están formados por imanes más pequeñitos, mini-imanes, digamos. Estos imancitos son realmente los átomos y las partículas que forman el material del imán, pero para no liarnos vamos a dejarlo en que son simplemente mini-imanes. Estos mini-imanes pueden apuntar hacia donde quieran, pero una vez más, para no complicar el asunto, vamos a suponer que solo tienen dos opciones: o apuntar hacia arriba o apuntar hacia abajo. Esta red de imancitos puede disponerse como quiera en una infinidad de posibles configuraciones, de posibles microestados. Y claro, esta libertad en la orientación cambia el magnetismo que tiene todo el conjunto. Los minimanes son tan diminutos que nuestros aparatos solo pueden medir la suma de todo el grupo, es decir, qué magnetismo presenta todo el imán. Por ejemplo, si este minimán apunta al contrario que su compañero, sus campos magnéticos prácticamente se van a cancelar. Sin embargo, si apuntan en la misma dirección, sus campos magnéticos se reforzarán. Sumas los que van igual, restas los que van al contrario y así obtienes el campo magnético que podemos medir desde fuera. Este es el macroestado y tiene un cierto valor. Ahora, nada en la naturaleza está quieto. Y los minimanes tampoco, pueden espontáneamente cambiar la dirección a la que apuntan. En los materiales ferromagnéticos, todos suelen quedarse correctamente orientados, ya que cada minimán es influenciado por el campo magnético de su vecino. Pero sube la temperatura, dale energía a esos imancitos y las fuerzas entre ellos no serán lo bastante intensas. Ahora, cada uno se quedará como está, o invertirá su dirección aleatoriamente, con la misma probabilidad. Son las fluctuaciones térmicas. Así que pregunta: si yo parto con un imán con 12 unidades de campo magnético y le prendo fuego, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo va a cambiar su campo magnético y la posición de sus minimanes? Pensémoslo como un juego de mesa, un juego en el que cada casilla representa los distintos estados internos del imán, un tablero con miles de casillas. Nosotros comenzaríamos en la casilla en la que todos los minimanes apuntan al mismo lado, pero le hemos dado calor al asunto y el estado va a cambiar. En el siguiente instante de tiempo, el imán saltará de aquí a otra casilla. No sabemos a cuál, todas son igual de probables. Hay la misma probabilidad de que pase este salto o de que pase este. Y una vez esté en la nueva casilla, el sistema volverá a saltar a otra, y así indefinidamente, viajando erráticamente por el tablero. Parece que no podemos decir nada más al respecto, pero ojo, nos estamos fijando todo el rato en lo pequeñito, en cómo es el microestado. ¿Y si analizamos qué ocurre con el macroestado? Poneos en la situación en la que medimos el imán y el medidor nos marca a tope, al máximo magnetismo alcanzable. Hay 12 mini-imanes y medimos 12 unidades de campo magnético. Pregunta: ¿cómo están colocados los imanes dentro? Bueno, si hubiera solo uno dado la vuelta, el campo magnético ya no sería el máximo posible. Luego esto quiere decir que todos los mini-imanes deben estar apuntando al mismo lado. No hay más que una configuración posible. Pero esta es una situación rara. Porque, ¿qué pasaría si midiéramos el campo magnético de la pieza y viéramos que es de 10 unidades de campo magnético? Pues que la cosa ya no es tan fácil. 10 unidades quiere decir que uno de los mini-imanes está dado la vuelta y está cancelando otro. Ahora, ¿dónde está ese mini-imán invertido? Porque podría estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Hay 12 microestados posibles que dan lugar al mismo macroestado.
Y la cosa se complica si seguimos bajando. Si mido 8 unidades, eso quiere decir que hay 2 minimanes invertidos que podrían estar colocados así, 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 así y muchas formas más. 66 en concreto. Hay 66 microestados que dan lugar a un macroestado de 8 unidades. Y el sumum de esto se lo lleva el macroestado con 0 unidades, en la que la mitad de los imanes está hacia arriba y la otra hacia abajo cancelándose. Hay montones de maneras de tener este 50-50, casi 1000 microestados. Vamos, que la tendencia es clara. Cuanto menor campo magnético detecto, mayor número de microestados encuentro. ¿Hay más formas de colocar los minimanes tal que el resultado sea como una simple piedra, frente a que sea algo que se pega a tu nevera? Y este hecho es esencial. Solo tenemos que clasificar las casillas del juego. En esta tabla hay una sola casilla con 12 unidades de campo magnético. Hay 12 casillas con 10 unidades, 66 con 8 y así sucesivamente. De esta manera obtenemos esta especie de pirámide y se puede ver que hay un comportamiento que se repite. Lo más seguro es que salte a los niveles inferiores y que normalmente no vuelva a subir. Tal vez un poquito, pero casi siempre se vuelve a bajar. Y esto es por una razón muy sencilla. Como saltar a cualquier casilla es igual de probable y hay chorrocientas casillas en la base de la pirámide, lo más seguro es que el salto se produzca hacia los niveles inferiores y no a los superiores. ¿Puede suceder un salto de uno inferior a uno superior? Sí, claro. Pero es más improbable, sencillamente porque hay menos casillas, hay menos microestados. En concreto, la probabilidad de saltar o quedarte en el macroestado con campo magnético nulo es de 1/3, mientras que la probabilidad de volver a tener un campo magnético máximo es de un 0,2%. Imaginad la situación cuando no tienes 12 minimanes, sino millones de millones, como en un imán real. La probabilidad de mantenerlo todo alineado es un número completamente ridículo. En definitiva, que si yo parto con un imán con un macroestado de alto campo magnético, las fluctuaciones térmicas van a hacer que ese campo magnético decrezca, lo más seguro moviéndose en torno a 0. Podéis coger un imán ferromagnético y un mechero y hacer la prueba. Veréis cómo al calentarlo ya no pega como antes. Vamos, que al haber subido la temperatura, es como si hubiera una fuerza invisible que obligase al sistema a bajar la pirámide, cuando realmente es pura probabilidad. Y es aquí donde se esconde la entropía, porque entropía es solo una manera pomposa de hablar del número de microestados. A un macroestado con pocos microestados posibles se le llama un estado de baja entropía, mientras que a un macroestado con muchos microestados posibles se le llama un estado de alta entropía. El imán tiende a bajar la pirámide, por lo que podemos decir que un sistema de baja entropía tiende a evolucionar a uno de alta entropía. La entropía siempre aumenta simplemente porque los sistemas tienden a ir a su macroestado más probable. Aquí tenéis el segundo principio de la termodinámica con imanes. Y como veis, esto no tiene nada que ver con el orden y el desorden. Parece que el sistema pasa de un estado ordenado a un estado nada ordenado. Pero esto son percepciones subjetivas. Mirad, si cogiera los minimanes y los colocara formando la cabeza de un dragón, tú dirías que esto está muy bien ordenado y que tiene muy baja entropía. Pero eso no tiene mucho sentido. Primero porque la entropía no es algo que se pueda asociar a una configuración de minimanes, lo asocias a una propiedad macroscópica, como el campo magnético global. Tener forma de dragón no es algo que yo pueda discernir desde fuera. La entropía es una propiedad de los macroestados, no de los microestados. Y segundo, porque aunque no fuera el caso, el campo magnético del dragón es casi 0, por lo que simplemente sería uno más de los muchísimos microestados con campo magnético nulo. Y como vimos, la entropía del macroestado no imantado no es precisamente baja. Orden y desorden, en esencia, no son buenas palabras para referirse a la entropía, aunque la RAE opine lo contrario. Y esto nos lleva directamente a las esferas duras. ¿Cómo explica esto la formación de este cristal? Bueno, pues todo lo anterior aplica. Los sistemas evolucionan hacia los macroestados que tienen mayor número de microestados. Entonces, ¿un cristal de esferas duras se crea porque al formarse aumenta el número de posiciones accesible por esfera? Esa era la clave, y llevó décadas a los físicos encontrarla. Vamos a pensarlo de esta manera. Si pretendes poner la mesa echando los platos al tuntún, vas a tener un problema. Lo más seguro que pase es que algunos platos no quepan, que haya huecos no lo suficientemente grandes y que tengas que quitarlos. Es cuando están todos los platos correctamente ordenados que todos pueden estar en la mesa.
Es decir, que en este caso, el orden favorece que haya más elementos encima de la mesa, mayor espacio optimizado y más microestados con los que jugar. Esto es lo que pasa cuando pones muchas esferas duras en una caja. Si hubiera pocas, o al menos fueran como puntitos, no estaríamos hablando de esto. Estar organizadas en un patrón es algo mucho más improbable que estar puestas a lo random. Pero es que ahora estos puntitos tienen volumen, no permiten que otra bola se solape con ellas, se chocan, lo que está eliminando muchos microestados en los que podríamos pensar. Por ejemplo, mirad ese hueco. Ahí apenas puede entrar otra esfera. Estos son microestados que se están perdiendo. Es cuando las esferas se organizan, cristalizan y optimizan el espacio a su alrededor, cuando el número de microestados estalla. Cuanto mayor sea el volumen al que puede acceder cada esfera sin chocarse con otra, mayor será el número de configuraciones posibles. Y eso se consigue con orden. Es decir, que si hacemos nuestro paisaje de posibilidades, vemos que en la cima tenemos al coloide desorganizado y en la base tenemos el cristal. El tiempo hace el resto. Una cristalización inducida solamente por la entropía, sin fuerzas ni energías de interacción. Es todo pura probabilidad. Pero en el mundo real, en otros sistemas, el azar no lo es todo. Hay interacciones y fuerzas que dominan su evolución, empujan el sistema al macroestado al que debe estar. En otras palabras, maximizar la entropía no lo es todo. Minimizar su energía también es importante. Se podría decir que energía y entropía son las actrices que dominan el destino de todos nosotros, los sistemas complejos. Por eso, conocer en especial a la esquiva entropía va más allá de la pura curiosidad. Es fundamental para la vida, para empaquetar moléculas, como el ADN o las proteínas, para la formación espontánea de los virus. Y no solo en coloides, sino incluso en cómo almacenar granos de arroz o trigo en los silos. Es por esto que en el Instituto de Física de la Materia Condensada, el IFIMAC, algunos científicos siguen muy de cerca este delicado juego estadístico para comprender cada vez mejor cómo se ordena esta materia blanda. En ocasiones para hacer mejores simulaciones. Puede que la solución a muchos misterios de la bioquímica ande por aquí. Pero, volviendo a la entropía, ojo, en toda esta interpretación de la segunda ley de la termodinámica hay una brecha. Un pequeño detalle que llevaría a que la segunda ley pueda incumplirse y que cosas inimaginables sean reales. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos. Muchachos, ¿qué les pareció? Si habéis clicado... Me dejó loco, estoy como voy a dormir de una vez. Como hombre de ciencia son brujas. Ahora, no hemos visto la segunda parte del video, que es aún más interesante. Iniciamos de una. Dale de una, dale de una. Listo. Un momento, entonces. El video se llama Puede que hayas nacido hace 5 minutos. Muy interesante el título, ¿no? Sí. Hay que aclarar que Crespo está loco, pero bueno. Bueno, vamos a empezar este video. No, no me he vuelto loco ni estroleo. Habéis leído bien. Cabe la posibilidad de que tu existencia haya comenzado hace unos segundos. Estoy diciendo que las cosas que te rodean hace 5 segundos no estaban ahí y que todos los recuerdos que tienes de una vida anterior son falsos. Y no, nadie te ha tendido una trampa. Ningún ser ultrapoderoso ha querido que esto fuera así. Ha sido todo fruto de la más pura de las casualidades. Ok, muchos pensaréis que estas afirmaciones son más propias de señores boomer con voz somnolienta, pero os pido que os quedéis conmigo. Os aseguro que hay física de la buena detrás de esto. Todo viene a raíz de un vídeo anterior, en el que explicábamos qué significaba eso de que la entropía siempre aumenta. Una manera pija de decir que los sistemas evolucionan a los macroestados con más configuraciones. Dicho fácil con un ejemplo. Un plato y un cubito de hielo. Temperatura ambiente. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Fácil. Las moléculas del agua, agitadas por la temperatura, irán abandonando la delicada estructura que forma el hielo e irán poco a poco repartiéndose por todo el plato. ¿Por qué nos parece esto lógico? ¿Por qué no consideramos la posibilidad de que las moléculas de agua se queden en el cubo? Es una cuestión de probabilidad.
Si comparamos el número de maneras en las que las moléculas pueden quedarse formando la estructura del hielo y el número de maneras en las que pueden estar danzando por el plato, vemos que la diferencia es una barbaridad. Estamos jugando en una ruleta en el que casi todas las casillas son de un color. Ya sabemos de antemano cuál es la apuesta ganadora. Lo primero es lo más probable que suceda por goleada. Y por eso, en todas las ocasiones, en todas las partidas que se juegan, vemos que los cubitos se derriten. Esto es lo que esconde el segundo principio de la termodinámica. Y justo en estas últimas palabras se atisba una brecha. Sigamos con el cubito. A cada momento que pasa, las moléculas en el plato se van moviendo, lo que cambia la configuración del sistema, viajando por este tablero. Este viaje transcurre por las casillas de fiesta en el charco, lo que es normal, hay tropecientas de ellas. Pero lo mágico es que si dejamos pasar el tiempo suficiente, un tiempo inmenso, eso sí, el sistema en su viaje volverá a pisar una de las casillas en las que comenzó. En el mundo real, significaría que, de repente, de manera completamente espontánea, de un charco de agua emergería un cubito de hielo perfecto. ¿Eh? ¿Acaso no es esto algo imposible? Bueno, no creo que nadie haya visto algo así, pero desde un punto de vista físico, no es algo imposible. Moverse más rápido que la velocidad de la luz es físicamente imposible, pero que trillones de moléculas, al mismo tiempo coordinadas, se junten de la manera precisa para reconstruir la estructura del cubito de hielo, no lo es. Simplemente han coincidido que, tras un último golpe en su fiesta, todas han adquirido justo la velocidad correcta y han apuntado al lugar indicado para volver conjuntamente al estado inicial. Ninguna ley física se ha violado aquí. Es simplemente una casualidad como un piano del tamaño de Andrómeda, pero una casualidad que puede suceder. Y esto no me lo estoy sacando de la manga. Hay una prueba matemática, el teorema de recurrencia de Poincaré, que dice que si tú dejas el suficiente tiempo ese plato con agua, en algún momento vas a ver cómo aparece de ahí un cubito. A lo mejor no exactamente el que tenías al principio, pero uno muy parecido. El tiempo que tendrías que esperar es irrisorio, es un número que cuesta decir en voz alta. Y es normal, el sistema vaga por todas sus posibles configuraciones y hay muchas. Pero aunque hay una probabilidad ridícula de que esta casualidad pueda darse, si eres insufriblemente paciente, esta casualidad se producirá. Esto aplica a todos los sistemas. Aire que espontáneamente se va a un rincón de la habitación y asfixia a los presentes, cerveza derramada que regresa espontáneamente al vaso, son las cosas que el Dr. Manhattan en Watchmen llamaba milagros termodinámicos. Es decir, que la segunda ley de la termodinámica no es una ley en el mismo sentido que la segunda ley de Newton, es una ley estadística. F es igual a m por a siempre funciona mientras estés en su rango de aplicación. La segunda ley de la termodinámica tiene una pequeñísima probabilidad de que pueda quebrarse, pero es tan extremadamente diminuta que la consideramos infalible. Y esta puerta mínimamente entreabierta es lo que ha llevado a algunos a especular este siniestro escenario. Imaginemos una nebulosa que flota en el espacio, una gran nube que contiene todos los elementos esenciales. Sus átomos llevan aquí moviéndose erráticamente durante eones y eones, hasta que sucede el golpe de gracia. Por pura casualidad, algunas partículas de la nebulosa rebotan, se dirigen hacia su centro y empiezan a ensamblar una curiosa estructura. Las primeras partículas, repito, de casualidad, se enlazan para crear roca y piedra, en la que otras partículas, que a la vez forman agua, nitrógeno y oxígeno gaseoso, se posan. También otras, una vez más de casualidad, se juntan en complejísimas biomoléculas rodeadas de otras complejísimas biomoléculas. Incluso hay muchos casos en el que estas organizaciones se forman repetidamente, creando sistemas biológicos que pueblan este recién nacido planeta. A su vez, otras partículas, sí, de casualidad, deciden pegarse formando combinados de materiales, armazones que se extienden kilómetros, rellenos de pequeños elementos. Por último, y sorpresa, a través de una casualidad tan grande que es para llorar, las partículas finales encajan para formar otro montón de sistemas biológicos, pero con un órgano especialmente complejo y rico en detalles. Y cada uno de estos órganos es ensamblado de una manera distinta en cada caso, colocando cada circuito y cada hormona de la manera precisa
como para que el propietario piense que tiene un pasado, que tiene una relación previa con otros seres, que siempre ha sido el propietario de uno de los armazones, que la roca que está pisando lleva existiendo durante miles de años, y que de manera consciente ha clicado en un vídeo que otro ser cree haber escrito. Un Big Bang accidental y silencioso. Qué loco, ¿eh? Y ya. Muchos pensaréis que me he pasado al equipo de los del croma mal hecho, pero no. Por muy especulativo que sea, esto es parte de la historia de la física. Y es que a finales del siglo XIX, el origen, o no, del universo era un completo misterio. Hoy entendemos bien el problema. Que las estrellas brillen y las galaxias se coloquen en bellas estructuras es algo raro. Si tengo que adivinar cómo deberían estar colocadas las partículas del universo, yo apuesto por esto. Una sopa uniforme y aburrida de partículas. Microestados, gente. Hay muchísimas más maneras de tener el cosmos así que así. Es el cúbito y la balsa de agua. Así que si lo que vemos es lo primero, es porque el universo ha tenido que comenzar en un estado de baja entropía. Hoy en día estamos evolucionando al estado de alta entropía. El cosmos está en proceso de bajar la pirámide. Somos el precioso hielo derritiéndose en el caótico charco de agua. Ahora, ¿por qué el universo comenzó de esta manera? Era algo que intrigaba a Boltzmann, por lo que él sugirió lo siguiente. Puede que el cosmos haya estado aquí eternamente, en forma de sopa caótica, y en algún momento de su inmensa edad, una zona de ella haya sufrido una de estas supercasualidades, bajando brutalmente su entropía y sembrando las condiciones perfectas para que el universo floreciera. Todo por puro azar. Esta idea no ha sobrevivido a nuestros días. Nuestra visión actual del universo, el Big Bang e inflación, se ajusta mucho mejor a lo que vemos y se la ha comido. Además, ni siquiera era del todo popular en el pasado. Feynman, muchos años después, argumentó por qué deberíamos descartarla. Si es verdad que hemos salido de un trozo de la sopa, ¿por qué no vemos el borde que nos separa de ella? Hoy en día, con cartografiados muchísimo mejores de los que tenía Feynman, no hemos detectado la presencia de nada por el estilo. La estructura filamentosa del cosmos continúa y continúa, y cuanto más grande vemos que es, más improbable se vuelve la idea de Boltzmann. Más partículas tienen que entrar en la casualidad para que encaje con lo que vemos, haciendo que este improbable evento sea más absurdamente improbable. Lo mismo aplica con la Tierra apareciendo hace 5 segundos. Si esto fuera correcto, no te preocupes. En unas horas debería haber un montón de astrónomos sorprendidos al encontrar un borde que no debería estar ahí. Si esto no ha pasado, podemos estar tranquilos. Pero entonces vino Eddington, y en un intento de ridiculizar la idea de Boltzmann, hizo que evolucionara a una más tenebrosa. Si todo el universo está aquí gracias a una de estas casualidades, dijo, ¿por qué no pensar que sucedió una mucho más sencilla, pequeña y totalmente equivalente? En vez de pensar que miles de millones de años luz se han colocado correctamente al azar, ¿por qué unas pocas partículas no podrían ensamblarse formando un solo cerebro? Un cerebro estructurado justo de una manera que le haga pensar que vive una realidad física. Un universo con sus leyes, en una roca llena de plantas, animales, personas con su historia, su cultura, pero siendo nada de esto real. Este precursor de vivimos en una simulación, bueno, sin que la simulación la haya creado nadie, es el infame cerebro de Boltzmann. Y ya, Eddington del diablo, adelantándose a Matrix en 50 años. Los cerebros de Boltzmann son el tema perfecto para aguar una fiesta entre físicos. Primero porque nuestra imagen actual del universo, el modelo Lambda CDM, permite que puedan aparecer. El hecho de que el cosmos vaya a tener un horizonte estable, encerrando las partículas y haciendo que sus posibles configuraciones sean finitas, y que haya todo el tiempo del mundo, deja abierta la posibilidad de que un cerebro pueda formarse de casualidad. Para algunos físicos, esto significa que Lambda CDM tiene una especie de inconsistencia y que se debería rechazar o modificar. Para otros, es una idea ultra especulativa que mejor no tener en cuenta. Lo que me lleva al segundo punto. Si tú o yo somos un cerebro flotando por ahí, no tenemos ninguna manera empírica de confirmarlo. Los argumentos son lo único que tenemos. Entre ellos, el que más me consuela es el siguiente. Si fuera un cerebro de Boltzmann, eso quiere decir que vivo en una simulación que justo tiene unas leyes físicas que sugieren que pueden existir los cerebros de Boltzmann. ¡Qué casualidad!
Es decir, que de todas las posibles vidas de ensueño que podríamos tener dentro de estas simulaciones aleatorias, nos ha tocado precisamente en el mismo tipo de universo que hay fuera. Y si no es así, ¿qué sentido tiene discutir sobre unas leyes físicas hipotéticas de las que no podemos saber nunca nada? Una vez más, este argumento hace que este improbable evento sea más absurdamente improbable. Así que todo el mundo se relaje. Lo dejamos por hoy. Pero una cosa más, gente. Cuéntenme. ¿Quién se suicida primero? Creo que comienzo yo. ¿Qué les ha parecido? Sí, vale. Aterrador, ¿no? Nos lleva a cuestionar todo lo que hemos conocido hasta hoy. Y todo gracias a la señorita Entropía. Esto simplemente nos habla de probabilidad. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando la entropía? Pues decir que cuando hay agua a 100 kilopascales y 0 grados centígrados, de que el macroestado es más probable que sea sólido a que sea líquido, pero no quiere decir que no exista una posibilidad de que no sea líquido. O sea que cuando hablamos de los procesos completamente reversibles, estamos hablando no que sean completamente reversibles. Existe una ínfima posibilidad de que los procesos puedan ser reversibles. Y eso es la verdadera segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, como la probabilidad es tan pequeña, ni siquiera se toma en cuenta. Son brujas. Espectacular, ¿no? ¿A la hoguera? de locos. Pero eso es un blond de ahí de los buenos, de los bichos. Sí, eso es de los que te hacen pensar cosas filosóficas raras. ¿Mm? De los más finos. ¿Alguien tiene algún comentario por hacer? ¿Alguien quiere recapacitar qué está haciendo con su vida? No, ya yo sé que uno es una mísera partícula de polvo, ni siquiera eso en el espacio tan grande. Así que, Ya saben que si algún día ven formarse hielo de la nada, no se tienen que asustar. Ay, Dios. ¿Lo qué? Bueno, estaba conectado en el celular, me voy a desconectar del celular y me voy a conectar por el computador. Ya vuelvo. Yo no existe la probabilidad de que tengas coronavirus, así que relájate. Dame, vale, la verdad es que yo me hice la prueba la semana pasada y no me ha llegado todavía. Cuando quiera llegar esa prueba ya uno no tiene nada. Ya pasó la cuarentena. Yo solo sé que la Tierra es plana. Amén, hermano. Ahora sí, Fuera ¿qué de mi pasó? clase. Que no es mi clase. Ahora sí, ¿qué pasó? Ok, que Andrea anda con su crucería de que la tierra es plana, eso que falta de respeto es. Yo lo echaría de la clase. A ver, no es que la Tierra es plana, obviamente. ¿No? Entonces me tengo que ir yo. Ajá. ¿Qué les pareció el video, muchachos? Ahora sí, podemos comentarlo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? La física es bacana, muy bacana. Solo imagínense que si así fue la explicación, ¿cómo será el examen y lo que viene después? No, tranquilícense. Simplemente esto es como para hacerles caer en cuenta que lo que les han enseñado
de que la entropía no simplemente tiene que ver con esas cosas, simplemente es una explicación del verdadero origen de la entropía, de lo que verdaderamente mide la entropía. Simplemente mide la cantidad de macroestados y la probabilidad de estar en uno de esos, de microestados y la probabilidad de estar en uno de esos macroestados. Pero eso también es lo que se sugiere con cuántica, ¿no? Cuando se habla de que los obviamente hasta basándose en cierta probabilidad. Correcto, O sea, y gracias a la entropía se pudo lograr o se pudo llegar al avance de la tercera ley de la termodinámica. Eso le vamos a hacer mención ahorita. Entonces ahora lo que vamos a hablar es un breve repaso, muy someramente, de lo que es la parte de entropía, de las ecuaciones de entropía y muy someramente de lo que es las ecuaciones de exergia. Bueno. listo. Que venga. Muy someramente hice un súper resumen. Los capítulos los resumí en Entonces, nuevamente. Tenía uno en el colegio, esta página no. Eso, así tal cual. Esto no me interesa, esto ya lo deben saber, esto ya lo saben, esto no, esto sí. ¿Ya? Entonces, nuevamente, por eso está esta imagen de presentación de la asignatura, perdón, de la temática, y es porque al final de cuentas, simplemente la entropía no nos mide el grado de desorden o de orden, porque para nosotros una cosa puede estar ordenada, pero que es ordenado y que es completamente desordenado. ¿Qué toma uno como orden? Exactamente. Correcto. Por ejemplo, usted llega a su casa. Una cosa ordenada puede estar desordenada. Por ejemplo, usted llega a su casa y usted tiene como costumbre dejar siempre la ropa la ropa sucia en el suelo y la ropa limpia recién lavada en una silla. Y para usted siempre ha sido una costumbre y para usted ese es su orden. ¿Qué le va a decir su mamá cuando entra a su cuarto? Qué porquería. Ok, eso es la subjetividad del asunto. ¿Cierto? Claro. Entonces lo que nos mide la entropía simplemente es la probabilidad de que ocurra una situación. ¿Listo? Entonces la entropía, como la energía u otras propiedades como la entalpía, etcétera, puede ser una propiedad tanto extensiva como intensiva porque puede medirse en función de la masa o puede hablarse de entropía total para un sistema entero. Entonces, en vez de hablar de desorden, podríamos hablar como que la entropía puede verse como una medida de la aleatoriedad molecular. Es decir, que a mayor entropía haya un sistema, en realidad no es que vaya a ser más desordenado, es que va a haber mayor aleatoriedad en esto. Y las probabilidades de que llegue a un punto de mínima energía va a ser cada vez más difícil. ¿Cierto? Correcto. Sí, por la probabilidad que existe de estar de hay mayor cantidad de microestados. Entonces, podemos hablar de que como es una propiedad, podemos medir su cambio y se puede decir que su cambio puede ser calculado acerca de una diferencia de entropías. El cambio de la entropía no es más que la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. O se puede definir como la integral cíclica del calor y el tiempo para un proceso del tiempo de la temperatura para un proceso completamente reversible. Esto se dice así. Es lo que llaman salto de temperatura, ¿no? ¿Cómo? Eso no era lo que estaba hablando el ingeniero, bueno, los pelados que están en conversión. Esa diferencia es el salto de temperatura, ¿no? Pues No lo sé. No lo conozco, nunca lo he conocido así. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ya que estamos bueno, la entropía pues la probabilidad, ¿cierto?, de que el suceso ocurra. Pero entonces,
Por ejemplo, en el Sengen en las tablas, ahí hay una entropía. Ajá. Y se determina como kilogramos. Entonces, eso Ajá. que me está diciendo en realidad. Te está diciendo el nivel de energía necesario para llegar a ese grado de aleatoriedad. Ah, ok. ¿Ya? Ahora todo tiene más sentido ahora. Es decir, tú le estás inyectando energía y vas a generar una aleatoriedad en el sistema. Y con base a esa aleatoriedad va a tender a ocurrir una cosa u otra. Ok. ¿Ya? Espectacular, ¿no? Una maravilla. Espectacular cuando uno empieza a entender cosas que no. Y es que incluso, si se dan cuenta, en el capítulo del libro, el mismo libro dice que a los ingenieros ni siquiera nos interesa cuál es la función de la entropía, sino que solo nos interesa qué nos sirve para medir. En muchos casos eso no tiene sentido. Miren lo que acaba de pasar. Me dieron el video y muchos quedaron como impactados de lo que la realidad de las cosas. ¿Mm? Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Muy bien. Entonces podemos continuar. Ahora, hablemos de lo que nos dice, y gracias a la entropía, cómo hablamos de la tercera ley de la termodinámica. Ahora, la entropía de una sustancia pura cristalina a una temperatura de 0 es 0. Este es el principal concepto de la tercera ley de la termodinámica. Un punto de referencia para poder medir la entropía del universo. ¿Por qué? A medida de que esto ya es un poco de física cuántica, y es que Cuántica. sí, cuántica por eso, un poco de física cuántica, y es que no sé si ustedes saben cuál es el principio de incertidumbre. Sí, claro. De Entre Heisenberg. más puedas medir la velocidad, menos puedes conocer la posición. Es ese. Es correcto. Entre más puedas medir la velocidad de un elemento, menos puedes conocer cuál es su posición. Entre más puedas conocer su posición, menos puedes medir su velocidad. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que nos dice entonces la tercera ley de la termodinámica, es que cuando un sistema llega al cero absoluto de temperatura, esta incertidumbre se reduce a cero. Es decir, puedes conocer la velocidad y la posición de esa partícula. A eso Mi pregunta surge ahora. ¿Sí? Si es el cero absoluto, se supone que el movimiento atómico se detiene. Se detiene completamente, por eso es que se reduce la incertidumbre. Entonces, entonces la velocidad ahí, ¿cómo se calcularía? Si se supone. Es cero. Solo en ese caso sería como un trivial. Ajá. Es un caso trivial, porque puedes conocer que la velocidad es cero y puedes conocer su posición al mismo tiempo, porque no se está moviendo. ¿Qué cosas? Correcto. Ese es el principio de la declaración de la tercera ley de la termodinámica. Y como se reduce la incertidumbre, se reduce la probabilidad. Como la incertidumbre es cero, la probabilidad se hace ¿qué? Sí, Se hace más. Si la incertidumbre se hace cero, la probabilidad de que el sistema sea de entropía cero es la máxima posible. Porque no hay aleatoriedad en el sistema. Aleatoriedad. ¿Correcto? Y si no hay aleatoriedad, Sí, ingeniero. hemos establecido el principio básico de la tercera ley de la termodinámica. Un punto de referencia para establecer la entropía del universo. Espectacular. De aquí voy a salir loco. ¿Mm? Estamos hablando de física cuántica. A lo maldita sea, oíste. ¿Mm? Ahora,
¿Cómo definimos cuando un proceso es reversible, irreversible o imposible? Y eso se hace utilizando una variable que ya conocemos, que es la generación de entropía. ¿A quién está hablando? ¿Quién está hablando? Tengo la cabeza caliente ya. Esta temática lo deja uno bastante loco, ¿no? Yo que funciono con un Intel Insight. O sea que todavía estás en el video. Ya se está acabando ya. Entonces, nuevamente, y como se demostró en su curso de máquinas térmicas, la entropía se puede generar, porque podemos generar o podemos provocar aleatoriedad en los sistemas. Por lo tanto, y por cierto, la energía siempre está en aumento, es decir, que no podemos destruir la entropía, solo la podemos generar. Entonces, el proceso es más irreversible entre más grande sea la entropía generada durante dicho proceso. Ninguna entropía se genera durante los procesos reversibles. Es decir que, ¿cómo podemos establecer si un proceso es reversible, irreversible o imposible? A través de la propiedad de la entropía generada. Si es mayor a cero, es un proceso irreversible. Si es igual a cero, es un proceso reversible. Y si es menor a cero, es un proceso imposible. Imposible. ¿Correcto? Claro, claro. Sí, ingeniero. Entonces, estamos claros hasta ahí. Entonces, un proceso en el que la entropía se mantiene constante es un proceso isentrópico, el cual se caracteriza porque el cambio de la entropía de dicho proceso es cero. Normalmente los procesos isentrópicos se pueden considerar procesos que son adiabáticos, porque no hay efectos de entrada ni salida de energía dentro del sistema. Y aunque haya entrada de trabajo, el trabajo se puede considerar una entidad de energía muy organizada. O sea, no está añadiendo desorden a nuestro sistema. Por lo tanto, la entropía generada a partir del trabajo se puede considerar... El mismo trabajo. No, se puede considerar cero. La entropía generada a partir del trabajo es cero. Generada. A partir del trabajo es cero, porque es una energía que está completamente destinada y ordenada. Ordenada, entre comillas. Que no veo loco con este video. ¿Ya? Este video ya... La culpa es del video. Correcto. Listo. Un proceso isentrópico puede servir como un modelo apropiado para los procesos reales, porque un proceso isentrópico, nuevamente, es un proceso reversible. Los procesos reversibles son los procesos ideales que nos sirven como punto de referencia. Mientras más nos acerquemos a los procesos ideales, mejor estamos aprovechando la energía, y ahí donde viene la parte del uso racional de la energía. La finalidad entonces de este curso es minimizar la entropía generada. Espectacular, ¿no? Espectacular. Ahora, pues ya ustedes conocen el balance de entropía. Simplemente esto es un repaso. Sabemos que la entropía no se destruye, pero sí se crea y no se mantiene constante. Por lo tanto, para hacer un balance de entropía, hay que establecer el cambio de la entropía más la generación de entropía que se hace a los alrededores. Entonces, el balance de entropía no es más que la entropía que entra menos la entropía que sale, más la entropía generada, y eso es igual al cambio. Para los sistemas estacionarios, el cambio de la entropía siempre va a ser igual a cero. ¿Cierto? Pero, Listo. señor. Ahora, los aportes de la entropía, dependiendo de las tres formas de la transferencia de energía, se pueden establecer de la siguiente manera. La entropía a partir del calor no es más que la relación
del calor transferido en función de la temperatura desde donde es transferido. El trabajo nuevamente es ordenado, entre comillas, por lo tanto no aporta entropía. Y la masa, pues obviamente, no es más que la entropía unitaria que aporta esta masa por su masa o por su cantidad de masa. ¿Listo? Listo. Muy bien. Vamos bien. Para un proceso reversible, la generación de entropía es cero y por lo tanto el cambio de la entropía de un sistema es igual a la transferencia de entropía. ¿Cierto? ¿Sí? Un momento. Cuando el proceso es completamente reversible, no hay entropía generada. Ahora hablemos de lo que es la exergía y es como la hermanita gemela opuesta a la entropía. ¿Cierto? Es lo que nos dan a entender. La exergía y la definición clara y precisa es: representa el límite superior en la cantidad de trabajo que un dispositivo puede entregar sin violar cualquier ley de la termodinámica. Es decir, la cantidad máxima que se puede extraer de un sistema o que puede aportar un sistema sin que se violen las leyes de la termodinámica. ¿Listo? ¿Cómo me perdí? Listo. La exergía no es más que la energía disponible o la cantidad de trabajo que es capaz de ofrecer o recibir un sistema sin violar una ley de la termodinámica. Ya, sí, todo claro. ¿Ya? Sin violar una ley de la termodinámica. Es decir, por ejemplo, perfectamente según la primera ley de la termodinámica, el agua fría, el agua al clima se puede calentar con el ambiente sin ningún problema, pero por la segunda ley de la termodinámica, el equilibrio y las direcciones de los procesos, esto es imposible, ¿cierto? Quiere decir que a partir de ahí no podemos extraer trabajo. Ahora, un estado muerto es un sistema el cual se encuentra en equilibrio termodinámico con su ambiente. Es decir, no existe gradientes de energía que se permitan o que permitan un aprovechamiento. ¿Listo? Eso es lo mismo que llamamos energía muerta o algo así. Un sumidero. No, el estado muerto se puede decir que son los alrededores. Es el punto, la definición clara es simplemente el punto donde ya no puedes sacar más energía o meter más energía al sistema, porque ya está en equilibrio y ya no puedes hacer más nada. Internacionalmente se definió por convención que los valores para el universo, ojo, porque la gente le dio la puerca gana, porque sí, y estos valores pueden estar, pueden incluso cambiar hoy en día, porque esto fue hecho hace muchos años, promediando la temperatura promedio de la Tierra. Se llegó a la conclusión de que la temperatura en el estado muerto y la presión en el estado muerto son de 25 grados centígrados y 101.325 kilopascales. A esas condiciones, se puede considerar que un sistema se encuentra en un estado muerto. ¿Por qué? Porque no existe un gradiente de temperatura que permita extraer energía en forma de calor. Y no existe un gradiente de presión que permita extraer trabajo de ese elemento. ¿Correcto? Ingeniero, no se puede, me repiten. ¿Desde dónde? De eso de que no se le puede, no puede absorber, ¿no? Desde el A ver, principio. desde el principio. A ver,
¿Qué es URL? Se supone que el ambiente, en teoría, de todo el mundo, en promedio está a 25 grados centígrados y 101.325 kilopascales. Cuando llegamos a esas condiciones, o un sistema llega a esas condiciones, no hay un gradiente de temperatura, es decir, no hay una diferencia de temperaturas tal que permita una transferencia de calor. Como no hay transferencia de calor, por transferencia de calor ya no se puede aprovechar energía. ¿Cierto? Tampoco hay una diferencia de presiones que permita obtener trabajo de ese sistema. Entonces, cuando se alcanza ese estado de equilibrio, se puede decir, estamos en un estado muerto. ¡Ojo! Si la temperatura está por debajo. Si la temperatura está por debajo, lo que hace es que el sistema gana energía del ambiente. O sea que sí hay una forma de obtener energía. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, claro. Un momento, por favor. Y espérense, discúlpenme un segundo. Lo que pasa es que estaba en parcial de mecánica de fluidos y ya se les acabó el tiempo. Bueno, les queda un minuto. Estoy esperando que sean las 1:30 en punto para decirles que ya no se reciben más. ¿Qué pasó? No escucho nada. No, por eso, no estoy, porque estoy pendiente, porque estoy en un examen y ya está a punto de acabarse. Estoy esperando que se hagan las 1:30 en punto para decirles que ya se acabó. Ah, ya. Ya, se acabó, ya. F. Uy, 7:30. F en el chat. Muchachos, se acabó el tiempo. No recibo. ¿Pero era hasta las 7:30 con intervalo cerrado o con intervalo abierto? No, ya dije que no se puede, que ya se jodieron. O sea, a las 7:31 no. Ya lo Sí, sentenció. Y les voy a mandar un sticker que diga F. Aquí está, F. ¿Por dónde quedamos? Listo. Entonces, un sistema, el sistema o el estado de referencia simplemente es una medida para poder decirnos que Por estado de como ya no se referencia. puede aprovechar ese sistema en ese estado de referencia, su energía es 0. O sea, ahí ya no podemos aprovechar más energía del sistema. Ahora bien, más adelante nos daremos cuenta que hacen falta otras definiciones, porque la cuestión es no solamente es, por ejemplo, ¿quién me define cuántos estados muertos tiene el agua? ¿Cuántos estados muertos tiene el agua? Sí, ¿cuántos estados muertos tiene el agua? ¿Cuántos estados muertos? Suena rara la Tiene el pregunta, agua. ¿no? En el hotel. Se supone que definida solo hay una, o sea, internacionalmente, ¿no? Que es a 25 grados centígrados y 101.3 kilopascales, ¿eh? ¿Y qué tal si les digo que en el ambiente, cómo pueden encontrar el agua? No lo miren tanto por los números, sino cómo pueden encontrar el agua en el ambiente. Como hielo, como agua y como gas. Líquido. ¿Cómo lo pueden? Líquido. Ah, Ahora mismo,
a estas condiciones de 25 y 101.3. Líquido y gaseoso. Líquida. Líquido y gaseoso. No. ¿O es que el aire no tiene humedad? Sí, por eso es que hace mucho calor. Ese es el segundo estado muerto del agua. Pero sería correcto hablar de agua cuando en realidad lo que hay es vapor. Sigue siendo agua. O ¿cómo sería? Sigue siendo agua. ¿O es que la composición cambia? Eso simplemente nos indica que hay dos estados muertos, porque el agua tiene dos puntos o dos formas de ser aprovechada en forma de energía. Ahí es donde más adelante o la próxima clase vamos a tratar de lo que es la exergía química, que nos habla de los gradientes y los potenciales y de las proporciones. Ya es un tema nuevo para ustedes. ¿Cómo así? Hombre, ocurre que ¿por qué existe agua? ¿O por qué se evapora el agua a 25 grados centígrados? Por la presión. Pero la presión sigue siendo la misma. A 25 grados centígrados. Claro, me imagino que le hace referencia a que podemos encontrar el agua como gaseoso aún a esta presión. Ajá, ¿por qué a esta presión el agua? Porque se supone que el agua a 101.3 hierve a casi 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si nosotros dejamos un vaso de agua, Sí. eventualmente el vaso se vacía? Esas son las ánimas. ¿Por qué se vacía? No, supongamos que no se haya muerto nadie. Igual pasan por ahí. Porque el aire se va humedeciendo. Esto no tendría que ver más con densidad, No, con la no. separación que tienen los átomos. Tiene que ver con la O presión. sea, es mínima, es que Eso lo dije. El la aire- evaporación es mínima. Y como hay brisa y como hay esas cosas, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo sé qué pasa. No sé cómo explicarlo, No es pero por brisa, no. Si es por brisa y eso, ahí te equivocas. no es por brisa. ¿De qué está compuesto el aire, muchachos? Gases nobles. De Está oxígeno, compuesto de gases nitrógeno. nobles y de humedad, ¿cierto? O sea, nosotros literalmente estamos, se podría decir que estamos respirando una mezcla de oxígeno, nitrógeno y humedad. ¿Cierto? Ajá. Más otros gases nobles en muy poca presencia. Ajá. ¿Recuerdan la ley? Esta, si no estoy mal, es la ley de... Espérense, ley de... Recuerden la ley de Dalton. La suma de las presiones creo que es eso. Es de las presiones La parciales. presión aditiva. Las presiones parciales se llama. La ley de las presiones parciales nos dice que la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que contienen ese sistema. El aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y humedad. Si cada uno tiene una proporción, en realidad la humedad del aire no está a 101.3 kilopascales, sino que está a una presión menor. Y esa presión es tal que a 25 grados centígrados permite que el agua empiece a ebullir. Esa ebullición genera un proceso lento de ebullición en la transferencia de proporciones que hay, por ejemplo, de un vaso hacia nuestro ambiente, porque lentamente se va disminuyendo la presión. Pero eso no sería una contradicción. ¿Por qué? Porque la presión de un fluido en cualquier punto a la misma altura debería ser la misma, ¿no? De un gas, Sí, de cualquier fluido. ¿correcto? No de cualquier fluido, porque si es un líquido depende de la profundidad. Por eso, pero su presión es la misma en todos los puntos, es a lo que me refiero mientras esté a esa misma altura. Presión total. Ojo, su presión total. Pero la presión a la que se encuentra una mezcla de fluidos
es la suma de todos los fluidos, de todas las presiones de cada uno de los fluidos. De los gases en específico. Es decir, que como tal, el agua en el aire tiene una presión diferente al agua. Y estando a la misma altura no tendrían lo... No tiene nada que ver porque los gases no varían, su densidad no varía mucho con la altura, con las densidades que manejan. Espectacular, ¿no? Ahora siempre está que voy a quedar loco. Por eso el agua se evapora a 25 grados centígrados. Pero es que eso que yo trato de explicarle eso yo lo vi en una cosa ahí de que en Estados Unidos hicieron una presa y a la presa tuvieron que echarle bolas de sombra, se llama eso, para evitar la evaporación del agua a esa temperatura y a esa presión. Obviamente por los rayos del sol, pero o sea, explicaron eso que yo traté de explicarle. Que el agua se evapora a esa temperatura. La explicación verdadera es debido a los gradientes de presión. Y ahí es donde entra nuestra señorita, la exergía química, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Nos dimos cuenta que el agua, su punto muerto o su punto de aprovechamiento en su fase líquida, todavía puede seguir siendo aprovechada a su fase de vapor. Ese cambio está asociado a la parte de la exergía química. Espectacular. Están locos hoy. Sí. Hablemos entonces. ¿Cómo? A la bestia. Hablemos entonces de algunos términos, por ejemplo, lo que es la eficiencia de la segunda ley, que no es más que la eficiencia de primera ley sobre la eficiencia de primera ley para un proceso completamente reversible, que tiene muchas definiciones en función del trabajo o en función de los coeficientes de rendimiento, dependiendo de lo que estemos hablando. Puede expresarse como la relación de trabajo útil y de trabajo máximo, como se ve en la diapositiva o en la presentación, y puede ser expresado para refrigeradores o bombas de esta forma. Finalmente, Ingeniero, si está proyectando, ¿cómo que no? estamos viendo nada. O sea, yo les estoy explicando hace cuánto, sí. Sí. Yo pensé que yo era el único. Porque no tenemos idea. Sí, yo me estoy imaginando. Yo estoy imaginando todo lo que el ingeniero está diciendo. Por eso estoy loco, marico. Pero está hablando porque Yo dije, no, esto como es repaso, no es necesario una diapositiva. Estaba pensando yo. Mira, 20 diapositivas No, pasó. 20 diapositivas pasó. Bueno, estas son las expresiones, no es más que las... Bueno, igual se entendió perfectamente sin tener las diapositivas. Sí, claro, todo. Por eso, porque tenemos idea de lo que estamos hablando. Entonces, hablamos de la eficiencia de segunda ley, que es la eficiencia termodinámica, en función de la eficiencia termodinámica para un proceso reversible, y nuevamente, como ya les mencioné, se pueden hablar en términos de el trabajo reversible con respecto al trabajo útil, que ya eso lo debieron aprender incluso desde Termo 1, ¿cierto? Y con respecto a los coeficientes de rendimiento de refrigeradores o bombas de calor. Como les dije, esto simplemente es un repaso somero de lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Cierto? Claro. Sí. Perfecto. Finalmente, la eficiencia, según la exergía, que es de lo que nos habla gran parte de la segunda ley de la termodinámica, se puede definir simplemente como la exergía destruida, 1 menos la exergía destruida sobre la exergía suministrada. Cosa que ya todo eso está perfectamente visto. Ahora hablamos de cómo medir la exergía para un sistema cerrado y un sistema abierto, y no es más que la energía total, ¿cierto?, en un estado determinado
menos la energía de ese estado o la energía de ese material en su estado muerto. ¿Para qué? Porque nuestro estado muerto es nuestro punto de referencia, es para medir cuánto es la cantidad de energía que desde nuestro punto de referencia nosotros tenemos en realidad. Una cosa es la energía total y otra cosa es la energía con respecto a nuestro punto de referencia que de verdad podemos aprovechar. Lo mismo ocurre para un sistema de flujo. La primera expresión, esta primera expresión se da para un sistema cerrado y la segunda expresión es para un volumen de control. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Esto es breve, simplemente explicar cómo se mide la exergía y por qué la exergía no nos sirve la energía total, sino que nos sirve en realidad desde nuestro punto de referencia. ¿Se entiende? Porque en el momento que llegamos a nuestro punto de referencia, ya no vamos a poder aportar más energía. ¿Correcto? Sí, sí, correcto, correcto. Perfectísimo. Ahora, la transferencia de exergía. ¿Y eso aplica si está por encima o por debajo de ese estado, por decirlo de alguna forma? Está por encima o por debajo. Siempre va a aplicar aunque esté por encima o por debajo. Ok. ¿Ya? Ahora, la transferencia de energía por calor, estos señores que está aquí, Género. ¿qué les recuerda que es? ¿Cómo? Esto que está aquí, esta expresión que está aquí, ¿qué les recuerda? Eso para Esa es la exergía. Pero este punto que está en la mitad. Factor energético. ¿Y quién se inventó ese factor energético? ¿No se dan cuenta que es la misma eficiencia de Carnot? Eso es lo que estaba diciendo yo, será la eficiencia. La eficiencia de Carnot no es más que el potencial máximo de energía que yo puedo obtener. Entonces, la energía del calor no es más que la eficiencia de Carnot por ese calor. Espectacular, ¿no? Es más, miren, aquí la imagen lo decía, la eficiencia de Carnot. Esto es por el calor. La transferencia de energía por la masa, nuevamente va a depender primero de la energía que tiene un flujo en específico y entonces la energía total de esa masa va a ser la cantidad de masa por la cantidad de energía que tiene un flujo en un estado determinado. ¿Alguien recuerda cómo es que se llama esta letrica en... ¿Es sigma? No. ¿Es sigma? Sí. Ah, no, sí. Esta es pi. Sí. Sí. Con PSI, algo así. ¿Fi o sí? ¿Sí es sí o sí? Es Sí, no, sí. Sí, PHI. algo así. PSI, sí. Sí, exactamente. Sí, creo que es. ¿Sí es sí o sí? Hay sí y hay sí. No, Phi es este. Por eso. Creo que hay. Está, Ese no fue sí. mayúscula, fue. Sí, porque eso lo he visto en psicología, o sea, el símbolo ese que usan. Correcto. ¿Y cómo? Está ligado más para allá. Siendo lo opuesto Coronavirus. de la entropía, la entropía no se puede generar, sino que siempre va a tender a disminuir. Es decir, va a tender a destruirse. La energía de un sistema nunca aumenta, o se mantiene constante o disminuye. Y si se mantiene constante, se puede decir que el proceso es completamente reversible.
La energía destruida es proporcional a la entropía generada y se expresa como una proporción de T sub 0 por S generado. Recuerden, si la entropía generada no puede ser negativa, la energía destruida tampoco puede ser negativa. Pues tampoco. O sea que para cualquier proceso, Dígale eso arriba. para cualquier proceso que ustedes lleguen Oh, a ya algún lo vio. cálculo en donde la energía destruida sea negativo, la conclusión que deben llegar es que ese proceso naturalmente no puede existir. Solo multiplicamos Estaba menos uno y con listo. razón. Sí, yo siempre- Sí se puede, Ujú. sí se puede, no me diga que no. Ay, hombre. Y ese es el principio de disminución de la energía, que puede ser resumido en mayor a cero, proceso irreversible, igual a cero, proceso reversible, y menor a cero, un proceso imposible. Tal cual como lo hicimos para la entropía, la destrucción de la exergía se puede representar en función de las formas de transferir energía. Entonces está la energía aportada por el calor, la energía aportada por el trabajo y la energía destruida, que se puede expresar en estas ecuaciones. Están las relaciones, cambio la teoría. las relaciones de calor, las relaciones de trabajo y la energía destruida. Trabajo. ¿Cierto? Y para un sistema abierto, es decir, para un sistema con un volumen de control, se incluye la relación de la masa. Esto es más que la energía de la masa que, la energía, perdón, de la masa que entra, menos la energía de la masa que sale. ¿Listo? Es espectacular. Y con eso, muchachos, resumimos 2 capítulos del libro. O sea, media presentación, media clase sin presentar. Sabroso, ¿no? Ya. Ajá, pero se quedó clarito, ¿no? Por eso, muchachos, Eso fue parkour. en 23 diapositivas hemos resumido 2 capítulos del libro enterito. Joder, yo debería dar este curso. Daría energía y entropía. El capítulo de entropía. El Debería capítulo dar de entropía. entropía y energía en una sola clase. Espero que tengan mucho que pensar. No voy a dormir esta noche. Y con esto, muchachos, terminamos la clase del día de hoy. La próxima clase No, tú no haces esa empezamos vaina. a partir de exergía química, como algo completamente nuevo para ustedes. Bueno, Ingeniero. listo, muchachos. Sí, Listo, genial. muchachos. Algo que estaban diciendo ahí en el chat de lo del quiz. Habían 2 errores en las preguntas. ¿Y cuáles son los 2 errores?